La Piñata. Y está otro prestigioso periodista de La Nación que se llama Pablo Mendelevich y que su más reciente libro se llama Yo no fui a comer a la niata. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Ari, ¿qué tal? ¿O vos ya fuiste a comer a la niata? No conozco porque me dijeron que hay que ir con helicóptero y no tengo. Bueno. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Buen día, Ari, un placer hablar contigo. Igualmente. ¿Vos comiste en la niata alguna vez? Negativo, Bueno, ¿por qué tu libro se llama La Piñata? porque estoy haciendo un paralelismo con Nicaragua, donde hace mucho tiempo, allá por 1990, el grupo de Daniel Ortega, el sandinismo, cuando pierde las elecciones y se va del poder, repartieron lo que desde entonces en Nicaragua se conoce así, la piñata. Entre Daniel Ortega y sus colaboradores se repartieron 1.300 millones de dólares según datos oficiales de la Procuración nicaragüense, y en ese momento, Ari, el PBI nicaragüense era 1.013 millones de dólares, es decir, se repartieron más que todo el PBI anual de toda Nicaragua en todo un año. Pero esta gente no era de izquierda. Pero así estamos. Y esto incluso... Perdón, y este hombre, Mira, recordémosle a la gente que después de eso regresó al poder. en efecto... Es el actual presidente, además. Es que el motivo por el cual hicieron la piñata, y el propio Daniel Ortega te dice que no es que un invento de la contra, él mismo defiende esta decisión como una cosa política. Él decía, si vamos a tener que caminar por el desierto durante X cantidad de años hasta que volvamos al poder, tenemos que tener el dinero suficiente como para poder financiar campañas electorales, comprar jueces o lo que fuere. Y eso que ocurrió allá en Nicaragua en 1990, yo hago un paralelismo con lo que ha ocurrido aquí en Argentina en los últimos 10 años, donde Néstor Kirchner tenía como una política, si se quiere, de Estado, de desarrollar una burguesía nacional, y él envidiaba mucho al empresariado brasileño, él mismo me lo contaba a mí. Ahora, lo que empezó como una idea política, burguesía nacional, deriva en capitalismo de amigos y deriva en corrupción. Y terminamos con un vicepresidente de la Nación que se sospecha que es el dueño de la máquina de hacer billetes, o un secretario de Transporte que los primeros días en Buenos Aires vivía en una pensión y los últimos días volaba en un avión de 4.2 millones de dólares. Hablamos de Jaime. En efecto. A ver, porque por un lado, en su momento era la versión de Manzano de Robo para la Corona, y después, durante el kirchnerismo, me va a ayudar Pablo o Hugo, yo no me acuerdo quién, no sé si fue Delía, quién salió a justificar que si en todo caso, creo que fue en los momentos más álgidos de la crisis con el campo, si el gobierno robaba, tenía esa justificación, porque justamente tenía que prepararse para circunstancias como las que mencionabas vos de Ortega. No me acuerdo quién argumentó algo parecido. Es que acá Néstor Kirchner lo que buscaba era sentarse a la mesa del poder permanente. Y entonces el libro está centrado como por capítulo, cada capítulo es una letra del abecedario, A, aerolínea, B, BAE, C, Chicone, etcétera. Cuando vos tomás un caso... ¿Y Z qué es? ¿Cuál? Z. Z Zanini. Muy bueno. Cuando vos tomás un caso aislado, vos decís, es justamente, es un desvío. Un Ricardo Jaime es un desvío, es una excepción, es una oveja negra descarriada. Cuando empezás a abordar distintos casos, empezás a ver que las prácticas se repiten, los jugadores se repiten, los conectores se repiten, y terminás entonces, por ejemplo, el ingreso de Eskenazi en YPF. Bueno, puede ser justo un desembarco. Yo hablé con los que hicieron la operación y hicieron el puente entre los españoles y Kirchner y facilitaron el ingreso de Eskenazi. Y vos sabías, Ari, que por ejemplo, y esto me lo cuenta el propio equipo de Cristóbal López, Kirchner le ofreció YPF a Cristóbal López. Y más aún, uno dice, bueno, solamente YPF. En el mismo periodo, 2007, 2008, 2009, hubo intentos y tocaron el timbre gente de Lázaro Báez para tratar de entrar en Shell. También estuvieron en Shell, en YPF, en Petrobras y en eso. Entonces, una vez puede ser, dos ya es coincidencia, tres no es casualidad, cuatro. ¿Shell y Telefe son dos de los ejemplos fallidos de lo que el kirchnerismo quiso comprar y no pudo? En efecto, Telefe la historia, y eso está contado en la letra U de Rudy Ulloa, que es justamente Rudy Ulloa, que empezó como un cadete y era un repartidor de diarios en Río Gallegos, que después trabajaba, ¿sabes para qué empresa, Ari? Para Clarín. No, trabajaba para La Galleguense, que era una fábrica de sándwiches de miga que tenía un espacio de 10 metros cuadrados, se ponía el canasto y salía a vender los sándwiches de miga por los distintos ministerios en Río Gallegos. Bueno, hizo buenas migas, ¿eh? Y ese muchacho termina ofreciendo a los españoles 350 millones de dólares para comprar Telefe. Bueno, el sándwich de miga en la Argentina se vende mucho. Hugo,
A ver, cuando yo escucho esta historia y vos explicás bien cuál es como diría Carrió, la matriz, la conducta, el procedimiento, para terminar de entenderlo, esto es, quiero tener esas empresas, porque se decía, el menemismo se quedaba, te pedía un 20, esta gente se queda con tu empresa, esto se suele repetir, ¿es así? Sí. Entonces lo que tenés es, mientras que supongamos que vos fueras a construir una ruta y te cuesta 100 millones de dólares, lo que hacía el menemismo era dame el 10%, 10 millones de dólares. Lo que te dice el kirchnerismo es dame el 10% de las acciones y yo voy a cobrar el 10% de las regalías de esa autopista y de los peajes durante los próximos 20, 30, 40, 50 años. A mí el otro día una persona muy importante de una empresa que sabe de obra pública me dijo, esto es muy sencillo, el kirchnerismo habrá hecho, o presuntamente hecho, obras públicas en estos años por 100.000 millones de dólares. Si es cierto que se quedó, siempre hubo un funcionario, no vamos a hacer nombres propios, con el 15 no puede haber menos de 15.000 millones de dólares que se recaudaron. ¿Esta puede ser la piñata del kirchnerismo? En efecto, y a eso le tenés que sumar mucho más. Porque también tenés, por ejemplo, todos los fondos derivados de la publicidad oficial, todos los fondos derivados de obra pública, como bien mencionabas antes, fondos derivados de medicamentos y droguerías y demás. Hay múltiples áreas del Estado, incluso algunas que son para nosotros ignotas, que no te dicen nada, y en los cuales hubo también una suerte de piñata. Ejemplo nimio. Por ejemplo, para que los oyentes se ubiquen, ¿saben cuánto dinero se repartió hasta ahora en Fútbol para Todos? Por lo menos 8.000 millones de pesos. Y la gran gran interrogación, el gran interrogante es dónde están. De hecho, supuestamente para sanear los clubes, ¿no era? Pero los clubes siguen quebrados y los dirigentes están ricos. Y entonces terminás ahora con una investigación que tiene una pata en Argentina con la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, otra pata está en los Estados Unidos con Bursaco. Hugo, entonces, el kirchnerismo, en el hipotético caso que fuera derrotado, vamos a suponer que va a ganar Altamira las próximas elecciones, ¿se retira rico con una piñata que le permite volver 4 años después? Ese es uno de los objetivos que tenía Néstor Kirchner. Por supuesto que todo se trastocó con su muerte e incluso los operadores se modifican. Pero te reitero, Néstor pensaba y el kirchnerismo piensa en la idea de sentarse a la mesa del poder permanente. Ellos quieren el dinero como una forma de poder. Muerto Néstor Kirchner, la modalidad cambió. Hay quienes dicen que cuando murió Néstor, Cristina se enteró de algunas cosas, frenó otras. Así es, y de hecho yo cuento en el libro que uno de los operadores, y esto me lo cuenta el propio operador, es el primero que mantiene una reunión en la Casa Rosada con Cristina Fernández de Kirchner cuando Cristina retoma sus actividades como presidenta y le pregunta precisamente con quién tengo que hablar. Entonces el operador le dice, pero ¿de qué me está hablando? Usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces terminan diciendo, tiene que usted hablar con Lázaro Báez, Cristóbal López Rudulloa, Ernesto Gutiérrez, Mindlin, y tira una lista de... Y ahí hubo castigados y beneficiados en función de los afectos que Cristina les tenía o no les tenía, ¿no? Bueno, esto es algo muy notable. Lo que te cuentan, y he hablado con, no sé, no he hecho la cuenta, pero más de 200 personas para este libro, es que hay un antes y después de la muerte de Néstor. Y Néstor se movía con determinados jugadores y hacía una dinámica radial. Imagínense el oyente como si fuera Ari, el Sol que tiene una interacción con cada uno de los planetas, pero los planetas entre sí no se conectan, ¿sí? Claro. Entonces, muerto Néstor Kirchner, se cambia y se trastoca todo el sistema, porque no pasa a ser otro sistema solar. Porque Néstor se encargaba de múltiples funciones, mientras que en esta situación ahora vos tenés parte de las funciones que jugaba Néstor las asume Aníbal Fernández, otro tramo los agarra Julio De Vido, otro tramo los agarra Carlos Zanini, y en los tramos centrales se encarga Máximo Kirchner. ¿Es un mito o puede haber, no en el extranjero, porque bueno, por ahora la investigación que hizo tu colega Daniel Santoro sobre las presuntas cuentas de Máximo, por ahora no se ha comprobado, ¿no? Pero hay probablemente el famoso Fort Knox, existe un lugar presuntamente en alguna de las 30 estancias de, ¿cómo se llama?, de Lázaro Báez, o no sé, en la estancia de Ari Paluch. ¿Hay algún lugar en el sur donde hay millones y millones de euros? Esa es la leyenda, pero como te decía antes y como hablábamos antes, el menemismo te pedía el cash, el kirchnerismo te pide el equity, las acciones. ¿Y esto condiciona el próximo gobierno?
Depende de cómo juegue el próximo gobierno. En esto es una cuestión de un ida y vuelta, o como dicen los norteamericanos, se necesitan dos para el tango. Claro. Entonces, recordemos que un próximo presidente puede salir con un enorme caudal de votos y terminar en problemas, o empezar de manera muy débil y superar y mejorar. Para mí, Ari, no sé vos, los mejores presidentes del retorno a la democracia fueron los primeros 3 años de Alfonsín y los primeros 2, 3 años de Néstor Kirchner. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente desde su debilidad, porque a Raúl Alfonsín le estaban respirando los militares en la nuca, y al mismo tiempo Néstor Kirchner con el 22% de los votos, pudieron hacer un montón de reformas apoyados en la opinión pública, en la sociedad. Recordemos, Dari, Néstor Kirchner con el 22% de los votos fue capaz de remover la corte de la mayoría automática menemista. Con lo cual, el próximo presidente de 2016, no importa si es amarillo, naranja, azul, violeta, da igual los colores. El punto acá es, según cómo juegue sus fichas y según su sagacidad política, puede usar su propia debilidad como una fortaleza. En tu libro, ¿quién es Aníbal Fernández? Aníbal Fernández es uno de los grandes operadores y conectores del sistema y de la piñata. Y sí, me vas a hacer la pregunta, está mencionado como uno de los protagonistas de la letra T, triple crimen, y la sospecha es justamente si él es o no es la Morsa. Y justamente en esa línea hay varios que cuentan y aluden a la Morsa en el triple crimen, entre otros la viuda del propio Sebastián Forzas, Solán Bellone, Así es. Graciela Ocaña, Lilita Carrió, el padre de uno de los 3 asesinados. Recordemos que en aquellos asesinatos eran Sebastián Forza, Vina y Ferrón. El padre de Leopoldo Vina, que es Oscar Vina, también habla sobre esta posibilidad. Uno de los abogados, que también es Pierri, también habla sobre esto, y el propio Martín Lanata. Es decir, este ruido alrededor de Aníbal y el triple crimen está por lo menos